Hablamos ahora sobre nuestro organismo, sobre nuestros sentimientos. Hablamos ahora de que hoy tenemos técnicas y herramientas para poder autoconocernos, para poder decodificar cosas que nos han afectado y por lo tanto han afectado de esta manera emocionalmente a nuestra salud. Para eso, por supuesto, lo hacemos de la mano de un referente en el área de la medicina holística, de la biodecodificación, como es Guillermo Urbaneja. Les decía cuando presentaba la nota que lo encontramos en distintos lugares del mundo, siempre en búsqueda de distintas filosofías, conocimientos ancestrales que hacen nada más y nada menos que permitirnos conocernos, autoconocernos y en base a eso poder estar bien emocionalmente, evitar en consecuencia que aparezcan enfermedades. Hablamos de biodecodificación, le dimos puntualmente algunas patologías, algunas enfermedades para que él identifique de qué se trata, para que ustedes desde sus casas puedan decir qué razón que tiene, esto es así, y poder entender que somos esto, somos emoción y esa emoción se refleja en nuestro cuerpo, físico y emocional. Por eso hay que aprender a escuchar al cuerpo, que es sabio y que se manifiesta. Desde la biodecodificación vamos a estar buscando conflictos. El conflicto que una persona generó un pico de estrés, un conflicto ocasionado por un pensamiento, por una emoción, algo no resuelto. Entonces, cada enfermedad va a tener siempre una emoción asociada. Por ejemplo, hablemos de algo simple, que tanta gente está con problemas de hipertensión, por así decirlo, ¿no? La hipertensión es uno de los más comunes que hay y si bien cada enfermedad puede tener varios conflictos, uno de los conflictos básicos de la hipertensión es la persona que no puede parar, que no puede decir nunca no. La típica persona que se encarga de todo. La típica persona que está constantemente al pie del cañón, como quien dice, en toda situación y con todas las personas, es una persona, es más, la persona en consulta te va a decir, no tengo hipertensión, tengo alta presión. Y fíjate lo que significa alta presión, Claro. Una presión emocional alta. Y muchos dicen, tengo presión emocional, porque les surge la presión después de un episodio doloroso. Exacto, exacto. Entonces ahí vamos a estar buscando cuál fue el disparador. Porque el cerebro codificó esa emoción, ese momento puntual y lo bajó al cuerpo. ¿Y se puede decodificar esto? Sí, totalmente. O sea, con esto podemos decir que no es real esto de que si empezás a tomar pastillas para la presión, son de acá a toda tu vida. Todo depende de lo que vos quieras creer. Si vos crees que necesitas toda tu vida pastillas, por más que estés frente al mejor decodificador, vas a necesitar pastillas toda tu vida. Necesitas cambiar la creencia. O sea, cada vez que yo compro algo como esto es para toda la vida, o esto lo vas a tener que hacer siempre, o esto lo vas a tener que hacer el resto de tus días, por más que yo después trabaje con cualquier otra técnica o herramienta, si yo sigo sosteniendo esa creencia, es esa creencia la que va a crear mi realidad. Esa creencia que viene de antepasado. O que viene de alguien a quien yo he puesto, de la medicina misma. Cuando te dice, mire, usted tiene que tomar esta pastilla toda su vida. O para las tiroides. Las tiroides no se puede dejar. Todo esto que tiene que ver con no podés dejar, no lo podés hacer, es la visión de una ciencia que es la medicina y que está sostenida por un enfoque particular. ¿Me entendés? O sea, lo importante es qué creo yo de lo que me están diciendo, porque yo puedo ir al médico, me dice, mira, tenés que hacer A, B, C o D. Todas estas cosas son las que tenés que hacer para que vos dejes de tener esta enfermedad. Tenés que hacer dieta, tenés que tener actividad física y no sé, y tratar de tener cada 3 o 4 horas unos 15 o 20 minutos de relax. Desde la medicina. Desde la medicina. Y te tenés que tomar esto cada 8 horas. Ahora, yo creo eso y lo tomo porque creo en el poder de la medicina. Ahora, ¿qué pasa si yo me empiezo a preguntar, si yo me creé esto, si las células me siguen en mis pensamientos y emociones, y lo que yo tengo lo creé a través de pensamientos y emociones, ¿qué pasa si yo empiezo a cambiar los pensamientos y las emociones? Y a creer que no lo heredé, de mamá o de papá o del abuelo. O entender que yo lo heredé, pero que lo puedo cambiar. Claro.
Porque claro, el genoma humano existe. Negri. Y tenemos... El tema del genoma humano, eso requiere un capítulo aparte, porque el tema del genoma humano se quedó allí. Se quedó allí. Lo que yo quiero decirte es que de tus 23 pares de cromosomas, 23 son de tu papá y 23 son de tu mamá. Recién tus cromosomas, un 50% lo va a tener cada uno de tus hijos. Ahora, esos cromosomas tienen información, pero va a depender de que determinado cromosoma se active o no, tal o cual enfermedad, dependiendo de cómo yo me vincule con el medio ambiente. Si yo estoy constantemente rodeado de personas que en mi familia han padecido determinada enfermedad y es el leitmotiv cada 2x3, es el medio ambiente que yo escucho, que yo percibo, lo que va a hacer que determinada enfermedad se manifieste. Cuando hablamos de la epigenética, hablamos de que el cerebro de la célula no está en el núcleo. El cerebro de la célula está en la membrana. Porque es la membrana la que va a actuar, a permitir que determinados productos químicos derivados de nuestras emociones creen determinada proteína que son creadas en el núcleo a través de nuestros genes. Claro, o sea que somos permeables Totalmente. A permitir que pase la emoción o no y decidir si esto se activa o no. Y que justamente lo que hace que lo que va a hacer que determinado grupo de células se activen o no, van a ser las percepciones que yo tengo del medio ambiente. Frío, calor, miedo, el tacto, el oído, la vista. Todos estos filtros van a hacer que yo reaccione de determinada manera. Hay tres formas básicas. El 5% de las enfermedades, menos del 5% de las enfermedades son genéticas. Menos del 5%. Bruce Lipton lo descubrió hace muchísimos años y hay toda una nueva medicina que lo está sosteniendo. El otro 95% aproximadamente está generado por traumas, toxinas y por la mente. Traumas, me caigo, me golpeo, tengo un problema en las cervicales por un golpe. Toxinas, me intoxico con algo, van a estar cambiando todos los patrones celulares. Y la mente, el cerebro puesto en acción, que es la mente, va a hacer que yo esté activando o desactivando determinado grupo de genes que están en mí. Y con respecto a las enfermedades que no tenemos cura y que tenemos muchas y cada vez aparecen más, hablar de cáncer cuando la gente se anima a hablar, ¿no? Porque aparte es, claro. El cáncer tiene cura, yo lo puedo hablar desde ¿Tiene cura porque no tiene origen? Tiene un origen para nosotros, desde la biodecodificación tiene un origen, hay una emoción. Hay un conflicto que fue generado por una emoción que dispara un pico de estrés. Pero, por ejemplo, un cáncer de pulmón cuando dice el paciente fumaba. Para nosotros el cáncer de pulmón no está generado por el cigarrillo. Porque ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer de pulmón y nunca fumaron? ¿No entran dentro de la regla? O sea, en los pulmones una de las emociones más fuertes que impacta es la angustia, es la soledad. Entonces voy a trabajar con esa persona para ver qué conflicto vivió dentro de su micromundo, dentro de su microcosmos que generó esa enfermedad. O sea, el cigarrillo no es el causante del 100% de los cánceres de pulmón. Yo no fumo y dejé de fumar hace muchos años y me siento fantástico porque en realidad tiene ciertos, condicionamientos y problemas que nos traen a la vida cotidiana. Pero desde la biodecodificación, vuelvo a aclarar esto, el cáncer de pulmón se debe a una emoción. Por eso nuestro trabajo es descubrir la emoción que generó el conflicto. Que no quiere decir que vaya en contra de la medicina ortodoxa, sino que va en paralelo. Después cada paciente tomará lo que le hace mejor o en lo que cree, que seguramente en base a lo que cree se curará o no. O las dos cosas. Pero dos cosas te voy a decir que son sumamente importantes, Ana. Primero, que nosotros no reemplazamos a ningún médico, ni ningún conocimiento médico. En mi consulta jamás le voy a decir a un paciente, deja de tomar esto, no te hagas quimio, no hagas radiación. Jamás, porque vuelvo a decir, no soy médico. Yo voy a complementar con otro entendimiento para que trabaje sobre su aspecto emocional. Eso por un lado. Y por otro,
solamente voy a sanarme cuando hago un cambio en mi vida. Si yo no cambio algún aspecto, alguna emoción, si yo no trabajo con algo que me hace mal. Es fuerte, porque en ese momento, para pacientes que están a lo mejor en un estado grave o en una situación difícil, hacer un cambio rotundo de su vida creo que es una decisión, sin duda es una decisión y que es una elección. Bueno, la mayoría de los casos de remisión espontánea de enfermedades, vos te encontrás con personas que se han reinventado. Claro. Y han logrado curarse. Totalmente, totalmente. Pero ese es el poder nuestro. Nosotros podemos sanarnos, pero para ello tenemos que creer. Porque la creencia, que es un hábito, va a hacer que mi cerebro funcione de una manera u otra. A mi cerebro no le importa si la angustia que yo siento o el odio que yo siento es por algo que yo viví ahora o hace 50 años atrás. No le interesa. Yo lo recuerdo y mi cerebro va exactamente a ese espacio neuronal en mi cerebro, de mi historia, y trae la emoción. Por eso, nosotros alentamos a las personas a que dejen de hablar sistemáticamente, por ejemplo, un ejemplo sencillo, de las operaciones que tuvieron, de los padecimientos después de las operaciones, porque el cerebro no le interesa si vos lo estás comentando a nivel anecdótico. El cerebro lo que va a hacer es que vos vayas a ese momento y lo revivas, y venga la emoción, y el cerebro está otra vez en situación de alerta. Exactamente, tu mejor amante. Claro, o sea, si cada vez que, vos fijate que hay personas que cada vez que comentan un suceso ocasionado por una operación o por una situación emocional, una ruptura, un divorcio, cómo cambian al momento de contarlo. Están reviviendo la emoción, están abriendo de nuevo la puerta. Y el cerebro no le interesa si pasó, el cerebro es presente total. Un besito a Guille Urbaneja y seguimos transitando el camino del autoconocimiento. Desde Versión Vanguardia, lo repito, cada vez que hacemos los programas, nosotros les mostramos y nos gusta mostrarle a la gente todas las miradas, desde la medicina científica, desde la medicina holística, distintas miradas a la realidad. Cada televidente luego sabrá con qué se siente más acorde y qué lo relaciona más a su vida y qué le sirve más para su vida. Hacemos una pausita, la última. En el próximo bloque vamos a disfrutar un poquito del backstage de lo que será la nueva presentación de Versión Vanguardia, así que quédate, nos divertimos juntos.